Buenos días, mi grupo está conformado por Paul Brown, Dora Horta y mi persona Valentina Álvarez, que en esta oportunidad se va a explicar los motores. Adelante, Dora. Primero que nada necesitamos saber qué es un motor térmico. Un motor térmico es un tipo de motor que produce un movimiento macroscópico por medio del calor. Cuando las personas se frotan las manos, la fricción convierte la energía mecánica en energía térmica. Los motores térmicos hacen todo lo contrario. Toman la energía de estar calientes y la convierten en movimiento. A menudo, este movimiento se convierte en electricidad con un generador. Casi toda la energía que se aprovecha para el transporte y la electricidad proviene de los motores térmicos. Los objetos calientes, incluso los gases, tienen energía térmica que puede convertirse en energía útil. Los motores térmicos mueven energía de un lugar caliente a un lugar frío y desvían parte de esa energía a energía mecánica. Los motores térmicos requieren una diferencia de temperatura para funcionar. El estudio de la termodinámica fue inspirado inicialmente en el intento de obtener la mayor cantidad de energía posible de los motores térmicos. Hasta el día de hoy se utilizan varios combustibles, como gasolina, carbón y uranio. Todavía todos estos motores térmicos funcionan bajo los límites impuestos por el segundo principio de la ley de la termodinámica. Esto significa que se utilizan varios combustibles para calentar un gas y se necesita un gran depósito frío para eliminar el calor residual. A menudo, el calor residual pasa a la atmósfera o a una gran masa de agua, como el océano, un lago o un río. Dependiendo del tipo de motor, se emplean diferentes procesos, como encender el combustible por combustión o utilizar energía de procesos nucleares para reducir el calor. Pero el objetivo final es el mismo: convertir el calor en trabajo. El ejemplo más familiar de un motor térmico es el motor de un automóvil, pero la mayoría de las centrales eléctricas, como el carbón, el gas natural y la energía nuclear, también son motores térmicos. En los motores térmicos tenemos los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna son la forma más común de motores térmicos, ya que se utilizan en vehículos, barcos, aviones y trenes. Se denominan así porque el combustible se enciende para que funcione dentro del motor. La misma mezcla de aire y combustible se emite como escape. Esto se hace más comúnmente con un pistón, pero también se puede hacer con una turbina. Además, también tenemos los motores térmicos externos, que generalmente son máquinas de vapor y se diferencian de las internas en que la fuente de calor está separada del gas con el que funciona. Estos motores térmicos generalmente se denominan motores de combustión externa porque la combustión se produce fuera del motor. Por ejemplo, la combustión externa usaría una llama para convertir el agua en vapor y luego usar el vapor para hacer girar una turbina. Esto es diferente de la combustión interna, como en el motor de un automóvil, donde la gasolina se enciende dentro de un pistón, funciona y luego es expulsada. Como ejemplos tenemos los reactores nucleares como el reactor CANDU, el reactor de agua presurizada, la central eléctrica de carbón y la central eléctrica de gas natural. La eficiencia de un motor es el porcentaje de energía proveída que el motor puede convertir en trabajo útil. La ecuación de esto es la relación de producción de trabajo y de la entrada de energía. Los motores de pistón más eficientes funcionan con una eficiencia de aproximadamente el 50% y una central eléctrica de carbón común funciona con una eficiencia de aproximadamente el 33%. Las centrales eléctricas construidas recientemente están obteniendo una eficiencia de más del 40%. Los motores térmicos más pequeños, como los de los automóviles, tienen salidas de potencia mecánica, medidas en términos de caballos de fuerza. Los motores térmicos más grandes, como los de las centrales eléctricas, miden la producción en términos de megawatts. Por supuesto, la salida se puede medir en cualquier unidad de potencia como vatios. La entrada de un motor térmico también es una potencia, a menudo medida en megawatts. Con una central eléctrica también hay una potencia de salida eléctrica. Para distinguir entre las dos potencias, la potencia térmica, que es la potencia de entrada, se mide en megavatios térmicos, mientras que la producción de electricidad, es decir, la potencia de salida, se mide en megavatios eléctricos. Para los motores térmicos que proporcionan movimiento en lugar de electricidad, la potencia de salida sería la potencia mecánica. Un motor térmico tiene dos subproductos, trabajo y calor.
El propósito de la mayoría de los motores es producir trabajo y el calor se trata simplemente como un desperdicio. La cogeneración es el proceso que utiliza el calor residual para cosas útiles. La calefacción de un automóvil funciona mediante cogeneración. Extrae el calor residual del motor para calentar el aire que calienta la cabina. Esta es la razón por la que hacer funcionar la calefacción de un automóvil en invierno tiene poco efecto en el rendimiento de la gasolina. Pero hacer funcionar el aire acondicionado en verano puede costar aproximadamente entre el 10 y el 20% del rendimiento de la gasolina de un automóvil. Un motor térmico tiene dos subproductos, trabajo y calor. El propósito de la mayoría de los motores es producir trabajo y el calor se trata simplemente como un desperdicio. La cogeneración es el proceso que utiliza el calor residual para cosas útiles. La calefacción de un automóvil funciona mediante cogeneración. Extrae el calor residual del motor para calentar el aire que calienta la cabina. Esta es la razón por la que hacer funcionar la calefacción de un automóvil en invierno tiene poco efecto en el rendimiento de la gasolina. Pero hacer funcionar el aire acondicionado en verano puede costar aproximadamente entre el 10 y el 20% del rendimiento de la gasolina de un automóvil. Continuando con la exposición, le habla Valentina Álvarez. Motor de combustión de 4 tiempos o motor diésel. En este motor, la formación de la mezcla de aire y combustible se realiza en el interior del cilindro. Se comprime el aire puro e introduce el combustible al final de la compresión con el inyector, como se ve en la imagen en pantalla. El motor diésel de 4 tiempos es un motor de combustión interna en el que el pistón realiza 4 tiempos independientes mientras gira el cigüeñal. Un tiempo se refiere al ciclo que completa el pistón junto con el cilindro en cualquier dirección. En pantalla se ve la simulación de un motor de combustión de 4 tiempos o motor diésel, donde se ve la válvula de escape, el inyector, el pistón, la toma de aire, el cigüeñal y el combustible. La principal diferencia con un motor de gasolina reside precisamente en este punto, que los motores diésel no necesitan chispa para encenderse, sino que cuentan con bujías incandescentes que van subiendo la temperatura de la cámara de combustión para mejorar el arranque en frío y aprovechan ese calor una vez alcanzada la temperatura óptima. Principio de funcionamiento de motor de combustión de 4 tiempos o motor diésel. Se inicia con la etapa 01, admisión, que consiste que el pistón se desplaza desde el PMS, que significa punto muerto superior, hasta el PMI, punto muerto inferior. Se abre la válvula de admisión y se aspira aire filtrado. Expansión isobárica a presión atmosférica. A final del tiempo, el cigüeñal ha girado 180 grados, como se ve la simulación en pantalla. Y el segundo tiempo, que es la etapa 1-2, es la compresión adiabática, que el pistón sube desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Ambas válvulas están cerradas y se incrementa la presión y la temperatura del aire, puesto que la compresión del aire es adiabática. Se realiza en esta etapa un trabajo negativo y el cigüeñal ha girado otros 180 grados, como se ve la imagen en pantalla. Continuando con el principio de funcionamiento, se observa en pantalla la simulación de el tercer tiempo, etapa 2-3 de combustión y etapa 3-4 de expansión. Se comprime el aire con las válvulas cerradas, se inyecta el combustible pulverizado y entra en contacto con el aire caliente. Se provoca la combustión y la expansión brusca a presión constante. Y el cuarto tiempo, etapa 3-4 y 4-0, escape. Se ve la simulación en pantalla
que consiste que el pistón sube desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Se abre la válvula de escape, se disminuye la presión en el punto muerto inferior y en el recorrido 1,0 hasta el punto muerto superior, donde termina de salir los gases quemados a presión atmosférica constante. Motor de explosión de 4 tiempos o motor Otto. Este motor sigue el ciclo usado por primera vez por Nicholas Otto en 1877. El ciclo en cuestión consta de 4 tiempos o tiempos, 2 adiabáticos y 2 isócoros. Como el ciclo que es cerrado, es decir, que en una parte de condiciones iniciales de presión, temperatura y volumen del gas, y se regresa al punto de partida en las mismas condiciones. Como motor, absorbe un calor Q1 y cede un calor Q2 al exterior. Se ve en pantalla la imagen de un motor Otto y todas las partes que compone el motor, como la bujía, la válvula de admisión, conducto de admisión, la cámara de combustión, el pistón, el cigüeñal, el cárter, la biela, todos los componentes que tiene el motor Otto. Existen dos tipos diferentes motores que utilizan el ciclo de Otto, los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos junto con el motor diésel son los más empleados en automóviles. Esto se debe a que tiene un buen rendimiento y además proporciona otras ventajas en comparación con los motores de 2 tiempos, y es que contaminan menos. Eficiencia térmica para el ciclo Otto. Un motor de ciclo Otto debe trabajar con una proporción de aire y combustible lo más equilibrada posible, por lo que cuenta con un margen muy estrecho. Esta proporción se conoce como factor de Lambda e idealmente tiene una proporción estequiométrica de 14,7 partes de aire por una de combustible. La eficiencia térmica de cualquier motor de calor se define como la relación de la obra lo hace el trabajo para el calor de entrada a la alta temperatura, Q sub H, como se ve en pantalla. La eficiencia térmica representa la fracción de calor QH que se convierte en trabajo, dado que la energía se conserva de acuerdo con la primera ley de termodinámica, y la energía no se puede convertir en trabajo por completo. La entrada de calor QH debe ser igual al trabajo realizado, W, más el calor que se debe disipar como calor residual Q sub C en el ambiente. Por lo que se puede reescribir la fórmula térmica como el trabajo entre Q sub H, donde Q sub H menos Q sub C entre Q sub H, recordando que Q sub C es el calor residual y Q sub H la temperatura alta. Si se divide Q sub H, que es la entrada a la alta temperatura entre Q sub H, tenemos que eso es 1, menos Q sub H entre Q sub C. O sea, es separando la división, pues. El calor absorbido ocurre durante la combustión de la mezcla de combustible y aire. Cuando se produce la chispa aproximadamente a un volumen constante, dado que durante un proceso isocórico no hay trabajo realizado por o sobre el sistema, la primera ley de termodinámica dicta que el delta de U es igual al delta de Q. Por lo tanto, el calor agregado y rechazado están dadas por la fórmula que se ve en pantalla, que Q es igual a la masa por C sub B, la temperatura 3 menos la temperatura 2, y Q es igual a, la primera es la de entrada y la otra es la de salida, en Q, donde Q de salida es igual a la masa por C sub B, temperatura 4 menos temperatura 1.
Se sustituye estas expresiones por el calor agregado y rechazado en las expresiones por rendimiento de eficiencia térmica. Se tiene que la eficiencia térmica es igual a 1 menos T sub 4 menos T sub 1 entre T sub 3 menos T sub 2. Se puede simplificar la expresión anterior usando el hecho de que los procesos 1, 2 y 3, 4 son adiabáticos. Y para un proceso adiabático la siguiente fórmula de P, B y T es válida, que el volumen 2 entre volumen 1 todo elevado a la K es igual a temperatura 1 menos temperatura 2, K entre K menos 1. Se puede derivar que T4 menos T1 y T3 menos T2 es igual a volumen 2 entre volumen 1 y todo elevado a K menos 1. En esta ecuación la relación de B1 entre B2 se conoce como la relación de compresión, CR. Cuando se reescribe la expresión de eficiencia térmica usando la relación de compresión, se concluye que la eficiencia térmica del ciclo Otto estándar de aire es una función de la relación de compresión y K es igual a C sub P entre C sub B. Debemos tenerlo presente al momento de hacer cálculos que requieran la eficiencia térmica para el ciclo Otto. Se tiene que la eficiencia térmica para el ciclo Otto es igual a 1 menos B sub 2, el volumen 2 entre el volumen 1 y todo elevado a la K menos 1. Es igual a 1 menos 1 entre la relación de compresión y todo tiene que estar elevado a la K menos 1. Siguiendo con la eficiencia térmica para el ciclo Otto, es una conclusión muy útil porque es deseable lograr una alta relación de compresión para extraer más energía mecánica de una masa dada de mezcla aire-combustible. Una relación de compresión más alta permite alcanzar la misma temperatura de combustión con menos combustible, al tiempo que proporciona un ciclo de expansión más largo. Esta relación se muestra en la figura para K es igual a 1,4, que representa el aire en ambiente. Y se observa en pantalla que para nosotros hacer los cálculos de la eficiencia térmica debemos tener la gráfica de la relación de compresión versus la eficiencia. Hola, mi nombre es Paul y el día de hoy les vengo a hablar acerca del diagrama de distribución real, acerca de los compresores de desplazamiento positivo y el ciclo Brayton simple. Empezaremos con el diagrama de distribución real, que nos habla acerca de un diagrama que muestra de un motor Otto o diésel las diferencias entre el ciclo teórico y el ciclo real de estos dos motores. Para ambos motores de combustión interna muestra como el ciclo teórico como lo que debería cumplir y el ciclo real lo que verdaderamente cumple. Y estas diferencias se deben a varios factores, como las pérdidas de calor, el tiempo de apertura y cierre de las válvulas, la combustión no instantánea y las pérdidas por bombeo. El diagrama de distribución real se obtiene al representar un diagrama presión-volumen del ciclo indicado, que refleja las condiciones efectivas del funcionamiento del motor. El rendimiento indicado es la relación entre el trabajo producido por el ciclo indicado y el trabajo producido por el ciclo teórico. Cuanto mayor sea el rendimiento indicado, más se aproximará al ciclo real, al ciclo ideal. Es decir, que mientras mejor sea el rendimiento, más se acercará a lo que explica la teoría, o sea, el ciclo ideal. Y aquí podemos observar los retrasos y cierres en el diagrama de distribución real. Tendríamos en todos los diagramas un punto máximo superior y un punto máximo inferior. Empezaríamos con ABA, que sería un adelanto a la válvula de apertura, que como podemos observar tiene que empezar con cierto adelanto antes de pasar por el punto máximo superior. Sería con un poco más hacia la izquierda. Y tendríamos CBA, que sería un retraso en cuanto a la válvula de admisión, que
Este tendría un retraso antes de llegar, o sea, se cerraría antes de llegar al punto máximo superior. Y tenemos AB, que sería un adelanto a la válvula de escape, que tendría un adelanto antes de cerrar con respecto al punto máximo inferior. Tendríamos el mismo caso en el CB, que sería un retraso en la válvula de escape, y que tendría un cierto retraso en cuanto al punto máximo superior. Bueno, hablaremos acerca de los compresores de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo se dividen en los tipos rotativos y los tipos alternativos. Los compresores de desplazamiento positivo son aquellos que funcionan reduciendo el volumen del aire en una cámara de compresión, lo que aumenta la presión interna hasta el valor deseado. Algunos tipos de compresores de desplazamiento positivo son de tornillo, de anillo, scroll y bomba de vacío. En este caso, estos serían los rotativos. Y el de tornillo se utilizaría dos rotores helicoidales que giran en sentido opuesto y atrapan el aire entre sus dientes, comprimiendo hasta la salida. El de anillo tiene un rotor con ranuras donde se alojan unas paletas que se deslizan por la acción de la fuerza centrífuga y del aire, formando cámaras de compresión con la carcasa. Los de lóbulos o émbolos rotativos constan de dos rotores con forma de lóbulos que giran sincronizados y desplazan el aire desde la entrada hasta la salida, sin comprimirlo dentro del compresor. Tendríamos el de scroll, que se basan en dos espirales concéntricas que se engranan entre sí, y una fija y otra móvil, creando cámaras de compresión que disminuyen su volumen al girar el rotor. Y por último tendríamos la bomba de vacío, que son dispositivos que extraen el aire o el gas de un recipiente cerrado, creando un vacío parcial o total. Hablaremos de los compresores de desplazamiento positivo del tipo alternativo. Los compresores de desplazamiento positivo alternativos o reciprocantes son máquinas que aumentan la presión de un gas mediante la reducción de su volumen. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios, que sería el gas que entra en una cámara cilíndrica donde se encuentra un pistón que se mueve alternativamente por la acción de una biela o un cigüeñal. Cuando el pistón se aleja del extremo cerrado de la cámara, el gas ocupa el espacio vacío y produce una succión. Cuando el pistón se acerca al extremo cerrado de la cámara, el gas se comprime y se produce una descarga. El ciclo se repite continuamente mientras el compresor esté funcionando. Los tipos de compresores de desplazamiento positivo, alternativos o reciprocantes, se clasifican según su número de etapas, el número de cilindros, la disposición de los cilindros y el tipo de refrigeración. El ciclo Brayton simple. Las instalaciones de turbinas con gases son máquinas térmicas, donde el fluido de trabajo son los gases de combustión, considerados como gases ideales, ya que se hace una consideración de que se comporte como aire atmosférico, donde el principal componente del aire es el nitrógeno, que tiene como presión crítica 3390 kilopascales y su temperatura crítica sería de 147 grados Kelvin. Ahora, el ciclo Brayton es una idealización del ciclo de turbinas con gases simples, donde la cámara de combustión se reemplaza por un intercambiador de calor que recibe calor de una fuente externa, y la salida de gases a la atmósfera también se reemplaza por un intercambiador de calor que cede calor a un sumidero o fuente de calor fría, y se considera la idealización del gas como un aire estándar. En el esquema de Brayton podemos ver que sería el calor que recibe el intercambiador de calor, que va directamente al compresor, y de aquí va donde se liberarían los gases, sería el intercambiador de calor que saca el calor hacia un sumidero. Este sería el ciclo Brayton. Podemos mencionar también las ecuaciones en el ciclo Brayton de las instalaciones de turbinas con gases. Podemos mencionar aquí también la ecuación de la conservación de la energía, el trabajo del compresor, el calor en la cámara de combustión, el trabajo de la turbina de gases, el calor de la salida de los gases y la eficiencia térmica. La ecuación de la eficiencia térmica muestra que depende de la relación de presión y de la relación de calores específicos del fluido de trabajo. Aumenta con estos dos parámetros, lo que también ocurre en las instalaciones de gases reales. Las principales áreas de aplicación de las turbinas son de la propulsión de aviones, barcos, trenes y la de generación de energía eléctrica.